Bueno, bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta conferencia del paso 2 del curso de Estadística Descriptiva. Mi nombre es Luis Carlos Boyano Orozco y es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Entonces, pues vamos a estar viendo algunas partes de la presentación y vamos a estar viendo también partes de la guía, ¿no? Es importante, pues, mencionarles que nosotros venimos de un paso 3 en donde estábamos hablando del análisis de la información. Eh, de hecho, esa actividad, ese paso, todavía los tutores lo estamos calificando. Creo que, si no estoy mal, hasta mañana. Mañana pasado tenemos el límite para la retroalimentación, así que si todavía no han visto la calificación, pues muy pronto podrán verla. Y entonces venimos de un análisis o de un tipo de estadística que nos sirve como para hacer el análisis previo, ¿no? Por eso bien lo dice luego el análisis descriptivo. Y hemos aprendido a cómo organizar una información, cómo analizarla. El día de hoy vamos a hacer un análisis un poco más profundo y vamos entonces a ver a cómo determinar si hay alguna relación entre nuestras variables de estudio. Entonces, el resultado esperado, el resultado de aprendizaje para este paso 4 es el siguiente. El estudiante aplica las medidas estadísticas bivariantes por medio del cálculo e interpretación del software estadístico en función de la problemática objeto de estudio. Entonces vamos a hablar de estadísticas bivariantes, análisis de una o más, de dos o más variables. Es importante también mencionar que esta actividad inició el 30 de mayo y finaliza el 26 de junio. Entonces, todavía tenemos bastante tiempito para el desarrollo de la actividad. Y bueno, este paso está compuesto por 5 actividades. Vamos a tener mapa mental, como todos los pasos hemos tenido, definición de conceptos, ejercicio práctico, regresión y correlación lineal y consolidación de la información. Entonces, bueno, prácticamente esto que estoy mencionando aquí es lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Y vamos a hablar de las actividades. Primero que de eso, pues vamos a reforzar un poco la parte conceptual. Como les decía, nosotros venimos de hacer los análisis, hemos hecho diferentes diagramas, hicimos tablas de contingencia, hemos interpretado que un diagrama de barras, que los gráficos de tipo torta, y entonces ese tipo de análisis, digamos que son de gran utilidad. Yo siempre pongo el ejemplo cuando vamos a hacer un análisis, un estudio de mercado, vamos a hacer un plan de negocios. Entonces, cuando vamos a hacer un plan de negocios y uno quiere determinar el perfil del consumidor, pues lo que hace o una de las maneras de hacerlo es por medio de encuestas, ¿verdad? Recoge información, encuestas como la que hemos venido trabajando y con base a esas respuestas, pues entonces lleva a conclusiones importantes. Y es lo que hemos venido haciendo, organizamos la información, la plasmamos en un gráfico y con base a esa información, pues podemos ya tomar una mejor decisión, sabemos qué clase de producto prefieren nuestros consumidores o cómo es el comportamiento de los competidores, etcétera, ¿no? Es un ejemplo, o por ejemplo, o también cuando estábamos hablando de una investigación. Entonces, llega un punto en donde, aparte de hacer ese análisis, queremos ver si hay alguna relación entre algunas de las variables. O cuando estamos haciendo un estudio, sea en la empresa, que queremos determinar alguna relación, queremos explicar algo que esté ocurriendo, o en una investigación queremos saber
por ejemplo, qué tanta incidencia tiene el consumo de ciertos alimentos. Entonces ahí podemos tratar de relacionar dos variables y vamos a llegar a lo que es un análisis de regresión. Pero ¿de qué trata todo esto? Bueno, esto como para ir de forma introductoria, ¿no? Prácticamente a través de un análisis de regresión o correlación, lo que buscamos es estudiar simultáneamente dos o más caracteres, X y Y, sobre una misma población. Es decir, detectar si existe dependencia estadística entre las variables o son independientes. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que por casualidad dos variables se relacionen, pero no necesariamente eso sea una correlación estadística, simplemente pues una casualidad. Eso puede pasar. Entonces nos encontramos con la correlación y la regresión lineal simple. Trata solamente de dos variables, una variable independiente, una variable dependiente, una variable que vamos a darle valores y una variable que va a tomar valores dependiendo de los valores que se den a la otra, ¿no? Entonces tenemos que la correlación entre dos variables se refiere a la relación que existe entre ellas de tal manera que a determinados valores de X se asocian determinados valores de Y. Entonces no sé si ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, en el colegio nos ponían a graficar en esos planos cartesianos, ¿no? Y que nos decían que eh, de valores de X a una función y eso entonces se va a reflejar en Y y entonces grafique X y Y. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Bien. Entonces ahí estamos hablando de funciones, ¿verdad? Y estamos hablando de funciones de primer grado, es decir, de la forma X más B. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, podemos tener diferentes ejemplos en donde podamos relacionar algunas variables. Y aquí les menciono algunos. Entonces estamos hablando, claro, esto en una parte conceptual, ¿verdad? Obviamente esto lo vamos a plasmar por medio de un ejemplo y ahí quizás aclaremos más las dudas. Pero entonces, aquí tenemos una X y una Y, dos variables. Variables como cuál podríamos relacionar, por ejemplo, la altura y el peso. Es decir, podríamos pensar que entre más alta una persona, pues mayor sea su peso, ¿no? Podría ser una relación. Entonces, podemos decir que en este caso la altura es una variable independiente y el peso es una variable dependiente. Va a depender de los valores que tome la altura. Entre más alta sea la persona, pues quizás tenga un mayor peso. Otro ejemplo, las horas de estudio. Aunque ustedes podrán decir, bueno, eso puede variar. Bueno, sí. Pero digamos que podríamos pensar que entre más horas de estudio, digamos un estudio de buena calidad, ¿verdad? Un estudio tranquilo, digamos en una buena hora, se podría esperar una mejor calificación en las pruebas. Entonces, ahí podríamos relacionar esas dos variables y hacer un estudio de que si el estudiante cuántas horas le dedica a cierto curso, y relacionarlo con la calificación, a ver si hay una relación y si esa relación es directa, es decir, si a medida que hay más horas de estudio, hay mejores calificaciones o no necesariamente. Y otro ejemplo son las horas de sueño. Relacionar horas de sueño con el rendimiento que podamos tener en alguna actividad, en el desempeño de alguna actividad, como por ejemplo en el trabajo. Entonces, entre mejor durmamos, podríamos ser más, digamos, más eficientes. Entonces, un mejor rendimiento en el trabajo podría esperarse con mayores horas de sueño. Como les digo, son ejemplos de relaciones
¿Será así o no será así? Pues eso tenemos que plasmarlo, tomar unos datos, ver, evaluar, no sé, algunas 200, 300 personas, cuántas horas de sueño tienen diariamente, relacionarlas con el rendimiento en sus trabajos y hacer un estudio tipo estadístico como para poder llegar a alguna conclusión. Y cuando hablamos entonces de correlación y regresión lineal, estamos hablando de una relación entre dos variables que pueden ser A y B, una independiente, una que sea dependiente, y podemos tener diferentes comportamientos en los datos. Por ejemplo, aquí en la izquierda podemos observar que una variable, a medida que va aumentando una, aumenta la otra. Cuando tenemos este tipo de gráficos, vamos a llamarle que es una relación directa, una asociación directa. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los valores de una variable, en este caso B, va a aumentar el valor de la otra. ¿Sí? Ahora, en esta gráfica, en la B, tenemos lo contrario. A medida que se va desplazando uno en el eje de las X, o sea, a medida que va aumentando la variable que esté en el eje de las X, va a ir disminuyendo la variable en el eje de las Y. Eso es una relación inversa, ¿sí? O puede darnos que no tengan relación, que sea tal la dispersión de los datos que no tengan una asociación las variables. Ejemplos. Bueno, acá yo tengo este que es de un artículo, a ver, tenía por aquí, si no mal es este. Ajá. Bueno, vamos a verlo desde la diapositiva para poder hacerle zoom. En donde aquí se relaciona la edad y la presión arterial de un grupo de personas. Entonces, como pueden ver, vamos a ver, a medida que va aumentando la edad, esa presión va aumentando. Entonces, como pueden ver aquí, esto es una relación o una asociación directa, ¿sí? Podríamos determinar por medio de una regresión lineal si el modelo que se genera de estos datos permite predecir y si se determina que hay una relación entre la edad y la presión arterial. Y también vamos a ver algunos conceptos como el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Pero bueno, vamos por pasos. Vamos entonces a ver qué nos dice la guía. La guía nos dice que vamos a presentar 5 actividades. La primera, el mapa mental. En todos los pasos, la primera va a ser un mapa mental y eso es con el fin de que tengamos una apropiación del conocimiento, ¿verdad? Que ustedes se relacionen con los diferentes conceptos. Y en este caso se va a hacer un mapa mental. Primero, pues revisando esta bibliografía. Y segundo, acá resumir mediante un mapa mental las medidas estadísticas bivariantes de regresión y correlación. Esto yo estaba revisando y alguno de sus compañeros me comentó que uno de los enlaces estos no estaban abriendo, entonces ya por ahí pude descargar el archivo, entonces ahorita en el grupo de Skype se los envío para una mayor facilidad. ¿Y qué van a encontrar aquí? Pues van a ver los conceptos, regresión, correlación, tipos de regresión, ¿sí? Conceptos importantes como para que podamos hacer el análisis. Ok, entonces este es el mapa. Esta es la primera actividad, revisar estas dos referencias y hacer el mapa. Ya ustedes saben cómo hacer los mapas, ya han hecho a estas alturas, han hecho 3 mapas mentales. Entonces, pues ahí tienen para hacer otro más. En la actividad 2
vamos a tener también la revisión de la bibliografía y vamos a definir ciertos conceptos, que es un diagrama de dispersión, que es una correlación lineal simple, coeficiente de determinación, correlación positiva o negativa, y qué es el coeficiente de correlación lineal y qué nos ayuda a medir. Entonces son esas 5 preguntas muy importantes que ustedes van a socializar en el foro de discusión y que luego obviamente pues van a anexar al informe final que van a entregar, ¿no? Al trabajo de este paso. ¿Qué es un diagrama de dispersión? ¿Alguien me podrá dar un ejemplo o recuerdan de un diagrama de dispersión? ¿Dónde lo vemos mayormente un diagrama de dispersión? Bueno, un diagrama de dispersión lo vemos, lo tenemos ahí cuando estábamos haciendo los ejercicios en Excel. El primerito que nos aparecía era el diagrama de dispersión. Y básicamente, pues, la función o el objetivo de ese diagrama es la relación, la asociación de dos variables, una variable X y una variable Y, ¿sí? Entonces, estos conceptos ustedes los van a responder pues con base a las lecturas, con base a la revisión. Yo también les he mandado anteriormente el enlace de un blog que desarrolló el director de curso. Entonces, ahí también pueden ingresar y ver algunos conceptos para responder esto, ¿no? Entonces ya van a ver que con los ejemplos estos conceptos nos van a quedar mucho más claros, ¿ok? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo no tengo ninguna pregunta, todo entendido hasta el momento. Muchas gracias. ¿Qué dicen el resto de compañeros? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Saludos, Vamos profesor. bien. Ok, listo. Pues sí, de mi parte bien, profe. Simplemente estos conceptos deben ser basados en el apoyo, ¿no? En los recursos que tenemos como apoyo para la lectura. Sí, sí, claro. Bueno, en realidad lo pueden tomar de cualquier referencia bibliográfica. Acá el curso, pues le sugerimos estas dos que están aquí, que es la de Montero y Churchill. Pero ustedes pueden referenciar también el concepto con otro libro, si es de su preferencia, ¿no? Lo importante aquí, pues, es definirlos y, pues, socializar en el foro. Como les digo, bueno, ahorita les envío el documento que tengo para que lo tengan también ahí en PDF de los libros. Ok, ahora bien, vamos a lo bueno que es los ejercicios. Como siempre, pues nosotros encontramos el tutorial y el enlace para descargar InfoStat, porque InfoStat, pues la verdad nos facilita, como han podido ver, mucho las cosas. Y pero un momentico aquí que ahorita alguien estaba diciendo que no podía entrar. A ver qué es lo que pasa. Qué extraño. Inicie la reunión. Primero tendrá que descargar la aplicación. Les está pidiendo que ingresen por la aplicación. Yo me imagino que ustedes están también por la página, ¿no? Ahí no es necesario instalar la aplicación, ¿cierto? Profe, yo entré directamente con el enlace de Skype. Me manda a Sí, ya la Teams. El enlace, pero yo sí tengo aplicación.
aplicación descargada. Ah, ok. Sí, bueno. Celular directo, pero como a mí me conmutarme de barrio inicial. Sí, por eso, como ven, bueno, yo me tomé el trabajo de mandarles a cada uno la invitación también al correo. De esa manera, pues la entrada era directa con el enlace de Teams, pero no sé qué extraño que les habrá pasado. Bueno, para la actividad 3 entonces vamos a tener esto. En esta actividad cada estudiante deberá resolver un ejercicio de los que aparecen a continuación. Posterior a ello, compartirá su elección en el foro del entorno de aprendizaje, foro de discusión, unidad 2, paso 4, descripción de la información. En cada ejercicio deberá responder los siguientes interrogantes. Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Encuentre el coeficiente de determinación y correlación. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Y nos pregunta que si es confiable. Y determine el grado de relación de las dos variables. Acá nos muestran unos ejercicios. ¿Qué pasa? Lo primero, van a tener 5 opciones de ejercicios. Cada uno tiene que ir al foro y decir en el foro qué ejercicio va a trabajar. De manera que ninguno de sus compañeros pues escoja el que ustedes hayan seleccionado. Pero podemos empezar por este. A ver cómo, déjenme, y qué podemos hacer acá. No, es que mira, aquí están todas las invitaciones que se enviaron a los correos institucionales. Vamos así. Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer, apreciados estudiantes, es, vamos a hacer el primer ejercicio que habla de la sal y la tensión. Precisamente ayer en uno de los componentes prácticos estábamos hablando de la determinación de cloruro de sodio. Entonces, pues como ven es bastante importante, ¿no? Que controlemos el consumo de sal o la cantidad de sal en nuestros alimentos. Siento que podemos hacer este ejercicio. A ver. Nos dice, se quiere estudiar la asociación entre consumo de sal y tensión arterial. A una serie de voluntarios se les administra distintas dosis de sal en su dieta y se mide su tensión arterial un tiempo después. Sí, solamente son estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a copiar estos mismos datos. Vamos a empezar desde cero desde Excel y voy a agregarle unos cuantos datos más para que no hagamos el mismo ejercicio, ¿no? Para que no haga el mismo ejercicio que está en la guía. Sin embargo, pues vamos a trabajar con estos mismos.
Ok, entonces voy a tabular los datos. Entonces, y vamos a inventarnos unos datos más. El 49, 48, 7. Ok, esto como para que no hagamos el mismo ejercicio. Entonces, acá tenemos unos datos. Entonces, primera, primera recomendación. Aquí lo que vamos a tener en cuenta en Excel, el orden en que colocamos las variables. O sea, para Excel sí es muy importante que la primera variable que pongamos sea la independiente, es decir, X, y que la segunda sea la dependiente, que es Y. ¿Sí? Si vamos a hacerlo por Excel, primero la independiente y segundo la dependiente, para que no tengamos ningún problema. Hay unas cuantas columnas. Y entonces lo que hacemos, bueno, ustedes le pueden dar el formato que quieran, vamos a centrar, vamos a ponerle tablitas, si quieren ponerle un color, eso lo pueden hacer, etcétera. Y nos vamos a ir a insertar y como les decía, vamos a utilizar el diagrama de dispersión. Damos clic en diagrama de dispersión y en la primera opción, acá nos da nuestro gráfico, ¿sí? Como pueden ver, pues acá nos está mostrando la relación de la tensión y la cantidad de sal. ¿Qué es lo que podemos ir haciendo? Darle formato a nuestra gráfica, le damos en más, algo importante ahí, pues los títulos, ¿no? Del eje. Entonces, aquí abajo, ¿qué pondríamos? ¿Cómo podríamos llamar este eje? El de la sal, ¿no, profe? Exactamente. Vamos a ponerle cantidad de sal. O podríamos poner, bueno, sí, cantidad de sal o sal consumida. Y aquí vamos a relacionarlo con la tensión. Profe, disculpe. Sí, adelante. Gracias. Quiero por favor que me repite ese paso para convertir la tablita esta. Por favor, disculpe, fue que me distraje aquí un ratico y no logré captarla. No, no se preocupe. Esta. Sí, señor. Para darle formato y ponerle los bordes y eso. O sea, el proceso que usted empleó para realizar la tabla esta en gráfico, en gráfico. Ok, listo. Bien. Claro, mira, vamos a empezarlo de nuevo. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Que tomamos del ejercicio. Yo en este caso le agregué 3 daticos más. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla de los datos. Nos vamos a ir a insertar. Y en insertar vamos a darle en insertar gráfico de dispersión. Y seleccionamos la primera opción, que es dispersión. En realidad, si seleccionamos la otra, pues lo que nos pone es la línea, pero vamos a empezar con esta, dispersión. Y ahí tenemos el gráfico. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Entonces, lo otro que vamos a hacer es, nos vamos a más, aquí, y vamos a agregar títulos del eje. En título le damos aquí un clic, doble clic, perdón, y nos va a permitir editar el título. Vamos a ponerle sal consumida ahora, que es la variable independiente. Y acá hacemos lo mismo y le colocamos tensión, que es la variable dependiente que estamos evaluando. Entonces, acá podemos ponerle un título al gráfico. ¿Cómo le gustaría llamarlo? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Relación sal-tensión o cómo?
podríamos llamarle? Puede ser sal y tensión, puede ser. Sal y tensión. Perfecto. Y es la descripción que nosotros queramos darle. A esto le podemos dar, si lo vemos como un poco opaco, le podemos dar el color, un color negro. Y ahí le podemos dar formato. Aquí si queremos podemos quitar estas líneas, si no las dejamos, etc. Lo importante aquí es que, bueno, ya tenemos esto. Hasta el momento, pues esto no nos dice mucho. Sí, estamos acá. Esto es como si estuviéramos en el colegio con la hojita y nos dijeran, bueno, grafique X y grafique Y en cada punto y ahí vamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es situarnos en cualquiera de los puntos, cualquiera, y vamos a darle clic en línea de tendencia. Por favor, me colaboran con los micrófonos. ¿Vale? Gracias. ¿Dónde va? Sé que Diego no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Vamos a ayudarle acá. Listo. Ahí cuando quiera hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto lo puede volver a activar. Entonces, bien, le dimos clic, le dimos en más, le dimos en línea en línea de tendencia, perdón. Diego, por favor, ¿nos puede ayudar con el micrófono? Gracias, muy amable. Entonces, le vamos a dar en lineal, ¿sí? Y repito el paso para que le damos en más, nos vamos a líneas de tendencia. Si ven, le doy clic aquí, se quita. Si le vuelvo a dar, pues se coloca la línea y nos vamos a ir en más opciones. Ahora, ¿qué sucede? Esta línea que va acá nos está representando, pues, el modelo que va a salir de ese estudio de estos puntos. Pero queremos ver el modelo matemático, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues aquí abajo tenemos señalar intersección, presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado. Le vamos a dar clic en presentar ecuación y le vamos a dar clic en presentar R cuadrado. Como pueden ver, aquí tenemos varias opciones: exponencial, logarítmica, polinómica, etcétera. Por ejemplo, si estuviéramos graficando datos pues de esto que nos ha afectado tanto como fue el COVID, como ha sido el COVID, podemos ver que, no sé si recuerdan, cuando cada vez que nos mostraban esos estudios, o bueno, nos muestran esos estudios, esos son de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque el aumento es bastante acelerado, ya que, digamos, cuando estábamos en pleno pico, una persona podía contagiar, no sé, 4 personas, 3 personas, y esas 3 a su vez contagiaban otras 3 y se iba eso para arriba. Entonces, en ese caso era un comportamiento exponencial. En este caso, vamos a tener un modelo lineal. Entonces, ahí cerramos y ahora tenemos estos datos. Vamos a aumentar el... Ok. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos está diciendo la guía, no? Vamos a ver qué nos están preguntando. Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Bueno, ya realizamos el diagrama. Vamos a analizar cuál es el tipo de asociación y encuentre el coeficiente de determinación y correlación. Ok, entonces aquí tenemos el modelo, que tenemos un coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Entonces, coeficiente de determinación, R cuadrado, nos da de 0.91. ¿Eso qué quiere decir? ¿O para qué nos sirve ese coeficiente de determinación?
este parámetro, cuyos valores van a ir desde 0 a 1, nos va a decir qué tanto va a representar este modelo a estos datos. Es decir, qué tanto representa este modelo matemático que nos dio a esta situación o a este estudio. Con lo que estamos viendo ahí, que es de 0.9, quiere decir que se ajustan estos datos muy bien al modelo. ¿Por qué? Porque entre más cercano esté de 1 el r cuadrado, quiere decir que el modelo, este modelo matemático, representa mejor a estos datos. ¿Qué tiene este modelo? Bueno, ¿qué nos dice Y? ¿Quién es Y? ¿Y es qué? ¿Qué variable es la Y? Tensión, profe. Exactamente, la tensión. Entonces nos está diciendo que la tensión va a ser igual a 8.81, que es la pendiente de esta línea, por X, que es la sal, ¿verdad? Más 75.87, que esto es la ordenada al origen, donde se hace 0. Entonces, esto es una función polimérica de un primer grado, que no vemos aquí el x cuadrado ni x al cubo, solamente x. Y vamos a tener que, por medio de este modelo matemático, podemos predecir ¿qué? Predecir valores de tensión a través de los valores de X. Entonces, si yo empiezo a X darle valor de, por ejemplo, de sal, si le pongo 4, digamos que esto está en gramos, ¿no? Entonces, 4 gramos de sal en X, este modelo pues nos va a dar o nos va a predecir una tensión, ¿sí? Una tensión en el paciente. Entonces, este es nuestro modelo matemático. Y el R cuadrado nos va a decir qué tanto se representa, qué tan adecuado es ese modelo. Ahora, acá yo tenía unos conceptos que los podemos leer como para que quede más claro. En cuanto al coeficiente de determinación, dice, término usado en el análisis de regresión para denotar la proporción relativa de la variación total en la variable de criterio, que puede explicarse mediante la ecuación de la regresión ajustada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que qué proporción de la variabilidad de la tensión con respecto a la sal es explicada por esta fórmula, bueno, por esta ecuación. Y yo como para qué quiero saber eso. Ah, es que si el R cuadrado nos da bien, nos da un R confiable, pues podemos entonces utilizar esta ecuación para hacer predicciones. Predicciones de tensión con respecto a los valores de sal. Ah, si hoy consumiste 2 gramos de sal, lo más probable es que sea persona, entonces le ponemos un valor en X de 2 y nos va a dar la tensión que podría tener. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Se logra, bueno, digamos que hasta el momento se entiende esto. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor, sí. Muy bien. Entonces nos regresamos a la guía y nos dice, encuentra el coeficiente de determinación, ya lo hicimos. Y correlación, uy, pero correlación no, todavía no lo hemos hecho. ¿Ok? Resulta y pasa que, bueno, aquí yo voy a ir colocando R cuadrado. A ir poniéndolo de este lado. Entonces aquí fue 0.9. Este es el coeficiente de determinación. ¿Qué pasa? Que el coeficiente de correlación es igual a R. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos saber el coeficiente de correlación, pues tenemos nada más que sacarle la raíz cuadrada al coeficiente de determinación. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos darle aquí igual raíz, ¿sí? Esta función, seleccionamos
el valor de R cuadrado, cerramos paréntesis, le damos Enter y nos da el valor de R. Entonces ahí tenemos dos valores. ¿Qué nos dice ese valor de R? Bueno, primero vamos a la teoría. Coeficiente de correlación. Término usado en el análisis de regresión para designar la fuerza de la relación lineal entre las variables de criterio y predictivas. La fuerza de relación lineal. Este parámetro nos dice es qué tanto se relacionan las variables, si hay en realidad una correlación entre ellas. Por eso se llama pues coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que si a medida que yo cambie los valores de X, se ve afectada en esa misma proporción los valores de Y. Ahora, eso puede ser de una manera directa. Entre más sal consuman, pues más tensión van a tener y te puede dar algo a la salud. O puede darnos otras relaciones en donde a medida que suba el valor de una variable, la otra baje. Y en ese caso vamos a tener una asociación inversa. En este caso, ustedes que observan, ¿cómo podríamos llamar a esta relación? ¿Es positiva, es directa o es negativa o inversa? Es directa porque ambos están aumentando. Perfecto, es directa. Entonces, como podemos ver aquí, pues van aumentando. Ah, bueno, entonces aquí en la guía ya vamos a tener el diagrama de dispersión, ya lo hicimos. Determine el tipo de asociación entre las variables. Es una asociación directa. Encuentro el coeficiente de determinación y correlación, ya lo tenemos. Ahora, algo más. Claro, nosotros estamos trabajando con Excel y de esta manera, pues, podemos calcular el coeficiente el coeficiente de correlación partiendo del R cuadrado. Por eso, pues, como es una raíz cuadrada en los números naturales, pues siempre nos va a dar en los números reales un valor positivo. Pero, ¿qué sucede? Si esta línea que va acá nos diera, digamos que no para arriba, sino para abajo, ese valor de R sería negativo, ¿sí? ¿Qué nos dice el valor de R? Entre más cercano esté a 1, el valor de R quiere decir que más fuerte es la relación entre las variables. Entre más débil esté o entre más cercano a 0 esté el valor de R, quiere decir que menor va a ser esa fuerza de relación entre las variables. Para eso, los libros tienen algunas tablitas que yo les voy a mostrar aquí, esta, que nos dice, para valores de R de 1, pues tenemos una correlación perfecta, o sea, todo lo que cambie en la X va a afectar directamente proporcional a la Y. Correlación excelente, valores de R entre 0.9 y 0.1, perdón, y 1. Correlación aceptable entre 0.8 y 0.90, correlación regular entre 0.60 y 0.80, correlación mínima entre 0.30 y 0.60 y no hay correlación, valores de R de 0 y 0.30, ¿sí? Nos puede dar una correlación negativa. También aquí están los respectivos valores de R para saber si existe o no una correlación. Entonces, si gustan, ahí pueden tomarle un pantallazo. Igual esto pues está siendo grabado para que tengan esa tablita. Igual podríamos, bueno, yo podría tomarle un pantallazo y también enviárselas al grupo de Sky o de WhatsApp. Entonces, tenemos que, de acuerdo a esta tablita, que me la puedo llevar para Excel, de hecho, como, no, mejor vamos a hacerlo como imagen porque luego se nos descontrola. ¿Cómo encontramos esta correlación? Esta correlación que tenemos aquí,
¿cómo sería? Sería excelente, ¿no, profe? Exacto. Una correlación excelente, porque está entre 0.9 y 1. Quiere decir que esto está, digamos, perfectamente relacionado. Tienen una fuerza, una correlación. Podríamos decir entonces que hey, no consuma, por favor, tanta sal, porque de lo contrario, si consume mucha sal, pues entonces va a tener una tensión elevada y eso le puede causar unos problemas a la salud, ¿sí? Eso, pues, de acuerdo a estos datos que nos da el ejemplo. Obviamente, pues, para hacer esa aseveración se necesitan estudios más rigurosos, mayor cantidad de personas, una mayor repetibilidad, etcétera. Pero con estos datos podemos llegar a esa conclusión. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a ver qué más nos pide. Determine el modelo matemático que permite predecir y determine si es confiable o no ese modelo. Determine el grado de relación de las dos variables. El grado ya lo acabamos de determinar, ¿verdad? ¿Qué tanto se relacionan? ¿Con qué? Con el coeficiente de correlación. ¿Es confiable o no el modelo? Bueno, para determinar la confiabilidad, el dato que vamos a utilizar en este caso es el R cuadrado. El R cuadrado va a ser entonces vamos a multiplicarlo por 100 y esto, que es el porcentaje, es la confiabilidad. Ese es el porcentaje de confiabilidad. Entonces, cuando les pregunten que si es confiable o no este modelo, pues ustedes van a tomar el valor del R cuadrado, lo van a multiplicar por 100 y entre más cercano al 100%, pues entonces más confiable es. Normalmente, en estos estudios de análisis de regresión, un R cuadrado igual o mayor a 80 es bueno. O sea, de ahí de 80 para arriba se puede considerar bueno el modelo. Y es muy importante guiarnos porque entonces si nos da muy cercano a 1 o al 100%, entonces decimos, ah, sí podemos utilizar este modelo para predecir. ¿Cómo lo usamos? No, le doy valores de X, damos valores de X y eso nos va a dar una cantidad en Y para predecir el valor. ¿Sí? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bien, bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, así sería la manera en que vamos a trabajar en Excel. Entonces ya sabemos qué es el diagrama de dispersión, ya encontramos los coeficientes de determinación y correlación, ya sabemos el modelo matemático, ya determinamos su confiabilidad y podemos determinar también el grado de relación de las dos variables basándonos en el coeficiente de correlación. Entonces, clave. El R cuadrado nos dice la confiabilidad del modelo. El R, que es la raíz cuadrada del R cuadrado, nos dice la asociación entre las variables. Y revisando la gráfica podemos ver si asciende, si es directa o si es inversa. O si hay una dispersión de datos que no, resulte que no hay ninguna relación. Eso sería en Excel. Ahora, tenemos acá nuestro maravilloso InfoStat. Vamos a hacerlo muy rápidamente ahí en InfoStat. Una tabla, vamos a pegar. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión lineal. Y acá yo les decía, en Excel debemos tener cuidado del orden de la variable, que primero esté la independiente y luego la dependiente. Aquí en InfoStat ya no están así, porque él mismo nos pregunta, bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Entonces uno dice, bueno, aquí la variable dependiente es tensión. ¿Y cuál es la variable independiente? Esa, la InfoStat
le llama regresoras. Entonces, en donde diga regresoras, pues vamos a colocar la variable independiente, ¿sí? Le damos a aceptar. Aquí nos da diferentes opciones, que la tabla del análisis, otras pruebas y el método de estimación. Algo importante que aclarar es que este análisis de regresión se hace por medio del método de los mínimos cuadrados. Nosotros en el curso no enfatizamos tanto en esas fórmulas porque lo podríamos hacer manual, es decir, esto que tenemos aquí, este dato de R cuadrado, determinarlo de manera manual, y eso, para eso tenemos que hacer una tablita, sumar los promedios de cada una de las variables, la suma de los cuadrados, determinar la sumatoria de cuadrados del error. Y bueno, eso lleva algún tiempo, pero entonces acá lo que nos vamos a centrar es hacerlo de una manera práctica en Excel y en InfoStab y saber interpretar los datos. En los libros, esos en las referencias del curso, pues podemos encontrar mayor información acerca de las fórmulas que se utilizan para calcular el R cuadrado, para calcular este modelo o para calcular R. Pero bueno, estamos aquí en InfoStab. Vamos entonces, ya que tenemos esta tablita, vamos a darle en aceptar. Y nos dio el gráfico, que ahora le voy a dar aquí copiar y lo voy a pegar por acá como para ahorita hagamos una comparación. Y nos da una tablita. Ok, ¿qué pasa con esa tabla? Aquí tenemos, voy a poner el pantallazo para que pueda señalar. Acá tenemos el análisis de regresión lineal. Entonces miren, R cuadrado, ¿sí? Tenemos 10 muestras, el R cuadrado, importante, el que nos dice que el modelo es confiable o no. Y vamos a tener una tabla que se llama coeficientes de regresión y estadísticos asociados. ¿Qué pasa? Que a diferencia del Excel, el InfoStat no nos da el modelo así ya listo, pero sí nos da los coeficientes. Él nos da que en este coeficiente de 8.87 es el que va a acompañar la X en la ecuación y nos da este coeficiente que va a ser el independiente, ¿sí? Que es el de la ordenada. Entonces, estos dos van a componer el modelo matemático. Y aparte el InfoStab nos va a dar también algunos valores de la probabilidad en el análisis de varianza para determinar si ese estudio que estamos haciendo es significativo, tiene un efecto significativo a nivel estadístico, que es el valor de P. Si ese valor de P es menor a 0.05, que es digamos, el error con el que normalmente se trabaja, quiere decir que esa relación que encontramos es significativa, ¿sí? Entonces, este es otro dato que nos da el InfoStat, que en Excel hasta ahí no lo tuvimos. Lo podemos tener también, pero vamos paso a paso. Entonces, aquí yo le voy a dar en copiar. Parece que le di al que no era. Acá. Y me voy a llevar estos datos para acá. Y vamos a hacer una comparación. Estos son los datos. Vamos a comparar las gráficas. ¿Y qué tenemos aquí? Puede parecer un poquito distinta, pero lo que pasa es que es la escala. Entonces, aquí si yo le doy clic, doble clic al eje, yo puedo cambiar esa escala y puedo acercarme un poco más. Puedo ponerla de 100, digamos, 124. Y la de abajo, voy a ponerla en la misma escala de la gráfica del InfoStab. Esto no lo tienen que hacer, ¿no? O sea, esto es nada más como para que hagamos la comparación. Y vean que pues sí,
¿Les parece similar? ¿Ven alguna diferencia? Sí, está acá. Sí, igual. Formatos son los que cambian. Igual. Sí, está igual, solamente sí, exactamente el formato, pero el rango donde están los valores están igual. Bien. Entonces, ahí ya tenemos que podemos hacerlo en Excel de esta manera o lo podemos hacer en InfoStat. Inclusive, podríamos hacerlo aquí mismo en Excel de otra manera que nos da más datos, pero digamos que vamos a quedarnos con estas dos formas. Ustedes me dirán al final si quieren que les muestre la otra forma, que es simplemente irnos acá a datos y análisis de datos, pero como para no saturarnos de información, vamos a dejar una forma en Excel y una forma en InfoStat. Al final, pues me dicen, y si quieren, también vemos otra manera de hacerlo en Excel, que también puede ser de utilidad. Entonces, ese es el primer ejemplo, esa es la primera, bueno, la tercera actividad. Y bueno, ahí tienen el ejemplo. Ahora, vámonos para la otra actividad. Antes de eso, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta respecto a esto que acabamos de ver? En la interpretación, ¿queda claro la manera de interpretar, de hacer la gráfica? Sí, está claro. Bien. Algo que, bueno, Sí, señor, está claro. perfecto. Algo que me faltó nada más escribir aquí fue esto, ¿no? Que yo les dije que en la tablita del InfoStat está la manera de cómo hacer el gráfico. Entonces, nosotros que vamos a tener aquí, vamos a tener con base a esta tabla, yo les dije, la que va, o el coeficiente que va al lado de la variable independiente, pues a la hora de hacer el modelo, va a acompañar a dicha variable. Entonces, aquí tenemos 8.87 x más 75.87, que es el independiente que vemos aquí, y eso va a ser igual a y. Según InfoStat, ese es el modelo, este es el modelo matemático. Si esto lo llevamos para arriba para compararlo con el modelo que nos da el Excel, es el mismo. Entonces, ojo ahí, el InfoStat no nos da el modelo así formadito, pero tomamos el dato que está al lado de la variable independiente y tomamos el dato que está arriba. Es decir, aquí desde el InfoStat se los muestro. Este dato, que es el 8.87, va acompañado a la X y el de arriba es el que va solo para la construcción del modelo matemático. ¿Mm? Ok. Eso sería el primer ejemplo. Ahora, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice actividad 4. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise en el entorno de aprendizaje el contenido de Montero, de Churchill, y luego, a partir de la base de datos suministrada, anexo 1, la que hemos trabajado en el resto de pasos, vamos a hacer varias cosas. Identificar dos variables cuantitativas de la situación estudiada que puedan estar relacionadas e identificar la variable dependiente e independiente. Realizar el diagrama de dispersión de dichas variables y determinar el tipo de relación entre las variables. Determine el coeficiente de determinación y de correlación de las dos variables. Interprete los resultados. Encuentre el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra y nos pregunta que si es confiable. Determine el tipo de correlación de las dos variables y relacionar la información obtenida con el problema. Básicamente es lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, solo que con un poquito más de información y que tenemos un paso previo, y es identificar variables independientes y
e independiente. Entonces, acá yo tengo abierta ya la base de datos. ¿Qué variables les gustaría trabajar? Dos variables que sean cuantitativas y que creamos que podrían tener alguna relación. Entonces aquí tenemos número de integrantes del núcleo familiar, ingresos promedio del núcleo familiar, tarjetas de crédito. ¿Qué más tenemos aquí? Personas del núcleo familiar que contrajeron COVID, dinero invertido en las personas que contrajeron COVID, personas del núcleo familiar en educación preescolar, básica y primaria y bachillerato, promedio de equipos, en fin. ¿Qué variable consideran ustedes que podríamos identificar alguna relación que sean dos variables cuantitativas? Número de integrantes por grupo familiar. Ok, número de integrantes del grupo del núcleo familiar. Okay. ¿Y esa con qué te gustaría relacionarla? Con personas del núcleo familiar que se contagiaron con COVID. Ok, entonces tú quieres ver una relación entre el número de integrantes que hay en un núcleo y bueno, me imagino que podríamos suponer quizás que entre más personas haya en ese núcleo, quizás mayor cantidad de personas se contagiaron, ¿cierto? Sí. Podríamos tratar de ver eso. Ok, ahí tenemos entonces un ejemplo. ¿Qué otro par de variables cuantitativas podríamos también ver una relación? Por ejemplo, aquí tenemos ingresos del núcleo familiar. ¿Con cuál podríamos relacionar los ingresos? ¿Será que eh, habrá mayores ingresos si hay mayor cantidad de números de integrantes? ¿O de pronto entre más ingresos habrá más tarjetas de crédito? ¿Qué consideran ustedes? ¿Con cuál podríamos relacionar esto? ¿Será que relacionamos estas dos? Sí, con la cantidad de personas que hay en el hogar. Ok. ¿Y cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente? Entre estas dos. ¿Cuál va a depender de uno? ¿Cuál se ve afectada? La cantidad de ingresos sería la dependiente. Exacto. Muy bien. Y la del número de integrantes sería la independiente. ¿Qué quiere decir? Que entre, bueno, eso es lo que estamos acá nosotros suponiendo, ¿verdad? Que entre mayor sea el número de integrantes del núcleo, pues mayor puede ser los ingresos del núcleo familiar. Eso va a depender de qué, pues de los encuestados, de esos jefes de familia que fueron encuestados. Pero entonces vamos a hacerla con estas dos variables, voy a ponerle aquí amarillo, y nos vamos a llevar los datos a Infostat, como siempre hemos venido haciendo. Y vamos a cerrar todo. Y vamos a darle pegar. Y vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a regresión lineal. Bien. Y decíamos que teníamos número de integrantes e ingresos promedio. Bien. La dependiente va a ser ingresos promedio, ¿verdad? Entonces, dependiente. Aquí está. Y en regresora vamos a tomar la independiente, que es el número de integrantes del núcleo. Parece que es esta, ¿cierto? Entonces, número de integrantes del núcleo familiar. Vamos a darle aquí en regresoras, ¿sí? Independiente, ingresos promedio, dependiente, ingresos promedio, independiente, número de integrantes.
Seleccionamos cada uno y luego le damos en aceptar. Aquí pues no le movemos, le damos también en aceptar y ya nos dio esto, ¿no? Y nos dio algunos datos. Entonces, acá tenemos pues nuestro gráfico. Vamos a darle copiar para que analizamos, ¿no? Él nos traza aquí esta línea. Al parecer, va ascendiendo, ¿verdad? A medida que va aumentando el número de integrantes del núcleo familiar, pues va habiendo un mayor ingreso. Pero tenemos que ver, que llama la atención esta distribución de los datos. Hay que ver, vamos a ver qué nos dice que esto sí sea confiable o no, que este comportamiento sí nos esté diciendo algo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Que sea confiable. ¿Cómo, profe? Perdón, se entrecortó, no le entendí. Ah, ok. ¿Cómo podemos saber? Ya ahí tenemos el gráfico, ¿no? Y ahí observamos que pues parecer va como incrementando, ¿no? Hay una relación directa. Pero ¿cómo podemos comprobar eso? Que sea confiable esto que estamos observando. ¿Por medio de qué? De los parámetros, ¿verdad? ¿Cuáles parámetros acabamos de revisar? En este caso, pues estamos revisando el número de integrantes con la cantidad de ingresos. Exacto. Pero, ¿qué El nos va? coeficiente de correlación. Exactamente, los coeficientes de correlación y el de determinación. Entonces, voy a minimizar esta gráfica aquí y vamos a ver la tabla. ¿Qué nos dice la tabla? El coeficiente de correlación nos está dando de 0.2. Voy a llevar esto aquí a otro Excel. Yo he pegado la tabla. Vamos a pegarla aquí. Y este también, como para que vaya quedando allá. No, vamos a mejor a copiarlo como imagen. Ok, aquí el InfoStat. Tenemos 179 encuestados y tenemos un coeficiente de determinación de 0.02. Recordemos que este valor va de 0 a 1 y entre más cercano a 1 es mejor. ¿Qué quiere decir entonces que ese valor sea de 0.02? ¿Será que es bueno o es malo? ¿O qué implica? ¿Qué nos da a entender? Que no es muy confiable. Que no es muy confiable. Que ese modelo que vamos a obtener aquí no es muy confiable. Si a este valor, que pues se me lo traje para acá, no voy a copiar. Aquí tenemos el R cuadrado va a ser igual a 0.02. Por tanto, el coeficiente de correlación en la raíz cuadrada del R cuadrado, entonces ese nos va a dar de 0.14. Tenemos un coeficiente de determinación de 0.02. Eso nos quiere decir que el modelo que acabamos de obtener no es muy confiable. ¿Cierto? No es muy confiable. No nos va a servir para predecir. ¿Y cuál es el modelo? Nosotros habíamos visto ahorita que cuando tengamos el modelo, entonces nos vamos a ir aquí, bueno, lo hago desde el programa,
a la tablita que dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados, y el número que esté al lado de la variable independiente es el que va a ir acompañando a la X. Y el otro es el que está de manera independiente. Entonces, nosotros aquí, me paso para la misma tabla, pero en Excel, yo voy a decir que el modelo va a ser igual a Y igual a ¿qué? A 47137.67X más 154.9122. Este es el modelo. Ah, ok, bien, muy bonito el modelo y todo, pero este modelo no es muy confiable. Eso nos quiere decir que si nosotros vamos a predecir con este modelo, pues lo más probable es que se tengan muchos errores porque la confiabilidad es muy baja. Entonces aquí yo de todas maneras le vamos a poner confiabilidad. ¿Cómo habíamos dicho que calculábamos la confiabilidad? ¿Qué tenemos que tomar? Multiplicamos ¿qué con qué? El R cuadrado por 100. por 100, exacto. Entonces, confiabilidad del 2%, porque esto es porcentaje. Imagínense, una confiabilidad del 2%, ¿les parece buena o mala? Muy Mala. mala. Mala, ¿no? Entonces, quiere decir que ese modelo no nos representa los datos. Ahora, esto que estamos haciendo no está mal. O sea, nosotros estamos demostrando por estadística que no hay una relación, o por lo menos no se explica con este modelo matemático, ¿sí? No quiere decir que, entonces como no me dio confiable el modelo, pues está mal, no. Simplemente es que, bueno, esa relación no representa, no es confiable, quiere decir que no hay una relación como tal entre las variables. Ahora, la asociación, la correlación, pues la vamos a evaluar con el R, ¿no? El coeficiente de correlación. ¿Qué valor nos está dando? Nos está dando de 0.14. Nos vamos para la tablita. Bueno, yo acá la tenía. Voy a llevar para allá. De los R. Y entonces, aquí tenemos, bueno, acá de este lado, que 0.14, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Qué quiere decir? Que es una correlación ¿qué? ¿Dónde ubicamos 0.14? En la parte donde dice no hay correlación. Exactamente. Eso quiere decir que no hay correlación. Estas variables no tienen una relación. No depende una de la otra, no se ven afectadas. ¿Sí? ¿Dónde más vamos a ver o evidenciar eso? En los valores de P del análisis de varianza. En la misma tablita del análisis de varianza que nos muestra los valores de P, vemos que ambos son mayores a 0.05. No es significativo. Pues ahí tenemos otra información para decir que la relación entre el número de integrantes del núcleo familiar y los ingresos promedio del núcleo familiar no es significativa. No tienen una correlación. Y con base a eso, pues vamos entonces a hacer las interpretaciones. No se ven afectados, son independientes. ¿Sí? No está mal lo que hicimos, sino que uno entonces saca
la respectiva pues, interpretación con base a esta información. Nos vamos a la guía, entonces nos dice identificar dos variables, ya lo hicimos. Realizar el diagrama de dispersión, este es el diagrama de dispersión, ¿dónde está? Este es el diagrama de dispersión. Determinar el tipo de relación entre las variables, puede haber una relación directa, ¿cierto? Porque acá, digamos que la línea como que va ahí ascendiendo, sin embargo, pues no hay como tal una asociación, no es significativo. Determine el coeficiente de determinación, ya lo hicimos. Determine el de correlación, interprete los resultados. ¿Qué vamos a poner ahí? De acuerdo al coeficiente de determinación, se puede llegar a, se puede concluir que no hay, perdón, que el modelo matemático no representa de una manera confiable a los datos. El de correlación, se puede decir que no hay una relación entre las variables, lo que quiere decir que son independientes. Encuentre el modelo matemático, ya lo hicimos. Es confiable, ya determinamos la confiabilidad, que es entonces multiplicar por 100 el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Como nos dio el 2%, pues es muy bajo. Entonces podemos decir que multiplicando el R cuadrado por 100 se llega a que con una confiabilidad del 2% se tiene muy baja, ¿no? O más bien la confiabilidad del 2% es muy baja para el modelo dado. ¿Qué más nos dice la guía? Determine el coeficiente de determinación, correlación, encuentre el modelo, determine el tipo de correlación de las dos variables y relacionar la información obtenida. El tipo de correlación, ya lo vimos aquí, no hay una correlación, porque nos dio el R, nos dio de 0.14. Lo ubicamos en la tablita y resulta que no hay una correlación. Y pues al final se junta todo. Hace una conclusión se puede concluir que el número de integrantes del núcleo familiar de los encuestados, de los 200 jefes de familia, no afecta de una manera significativa al ingreso promedio del núcleo familiar. No está relacionado y es totalmente independiente. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Una duda? ¿Todo bien? ¿Un comentario? Todo bien. Perfecto. Entonces, esta sería la manera en que vamos a abordar estas actividades por medio del análisis de regresión en InfoStab o bien en Excel. ¿Qué otra cosa queda? Bueno, vamos a tener la actividad 5, que es la consolidación de la información, es decir, ustedes hicieron un mapa, responden las preguntas a los conceptos, hacen el ejercicio 1, vamos a recapitular, perdón, el ejercicio, la actividad 3, que es un solo ejercicio, aclaro, es un solo ejercicio por estudiante, cada uno debe decir en el foro cuál es el que va a realizar de estos 5 ejercicios que aparecen. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de esos hacen uno y ese va para el trabajo. Y la actividad número 4, que es hacer el análisis de regresión, pero con los datos del anexo 1, que es la encuesta de indicadores de percepción. Eso ustedes lo pueden hacer, bien sea con InfoStat o lo pueden hacer con Excel. Entonces, preguntas, comentarios, ya casi para finalizar. ¿Se entiende todo? Sí, Sí, profe. claro, instructor. Está claro su explicación y le agradecemos enormemente. Ya quedaría de pronto repasar
en caso tal la grabación y consultar con ustedes pues en el foro, en caso haya realimentación como lo hemos venido haciendo con las tareas anteriores. Listo, pues les agradezco mucho su atención, que estén aquí presentes, la verdad es muy valioso y que hayan también participado de una manera activa. Bueno, yo voy a estar atento a cualquier duda. Como les digo, acá guíense, tengan esta tablita, apenas yo finalice acá la grabación y que empiece a descargarse en Teams, la voy a montar bueno, lo voy a mandar por el correo interno del curso y también se los voy a enviar por Skype y WhatsApp para que tengan esta grabación. Y yo creo que podríamos dejar ahí, si no hay otro comentario, otra duda, podríamos ir dejando ahí. Entonces, vamos a dejar de... Ah, miren, aquí hay un mensaje, vamos a ver. Ah, ok, yo les dije que al final les iba a preguntar si querían saber la otra manera de hacerlo en Excel. La mostramos rápidamente. Sí, claro, instructor. Bueno, también Excel. Ok, vamos Sí, profe. Está bien. acá con el primer ejemplo. Bueno, nosotros aquí tenemos estos datos. Me voy a llevar a otra pestaña. Y otra manera también de hacerlo es que nos vamos a ir a datos y vamos a utilizar un complemento que normalmente tiene el Excel, que es análisis de datos. Si no lo tiene, pues uno lo puede instalar en archivo. Hay una opción para instalarlo y es análisis de datos. Y aquí en análisis de datos, Excel nos muestra algunas opciones. Nosotros tenemos análisis de varianza, coeficientes de correlación, estadística, análisis de Fourier, regresión. Entonces podemos darle ahí en regresión y podemos tener rango de entrada, rango de salida. Podemos poner aquí un chulito para que nos tenga en cuenta los rótulos y podemos decirle, este es mi X y este es mi Y. Y le podemos dar en una hoja nueva. El nivel de confianza por default está en 95%. Si queremos gráficas, curvas de regresión ajustada, gráfica de probabilidad, ahí podemos darle y le damos a aceptar. Entonces, aquí tenemos la curva de regresión y acá tenemos los datos. ¿Qué nos da el Excel así de una manera automática? Nos da un coeficiente de correlación y nos da un R cuadrado, ¿sí? Nos da el coeficiente de determinación y nos da otras cosas. Nos da también esto que es el ANOVA para determinar si la relación entre esas variables es significativo o no. Entonces nos da la gráfica y nos da el coeficiente de determinación y nos da el R ajustado y nos da, así como el InfoStat, mírenlo aquí, aquí nos da los coeficientes para el modelo. De pronto no nos da tan vistoso la gráfica, que podríamos luego pues darle formato y de pronto ahí sí ponerle una línea y poniéndole otras cosas. Ah, no, perdón, era aquí en línea de tendencia. Acá es lineal, le damos presentar R, le damos la ecuación y ya, nos da la ecuación igualita o la podemos sacar de acá. Pero entonces, ¿qué hicimos? Nos da los datos de un análisis de varianza, que ese no lo teníamos aquí. Aquí simplemente determinamos el R cuadrado y el coeficiente de correlación. Pero si uno quiere irse un poco más allá y decir, bueno, hay o no hay un efecto significativo, entonces ahí en ese caso uno hace el análisis de varianza con Excel, nada más en datos, análisis de datos y las opciones que les acabo de mostrar. ¿Sí?
Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta al respecto? No, instructor, Está bien, bien claro. hasta el momento. Muy bien. Ok, entonces, bueno, esa sería la otra manera de hacerlo. Me parece que cuando ya quieran hacer un análisis de varianza, un análisis de regresión, pues lo pueden hacer de esta manera. Si no, pues como vimos al inicio, nada más con la gráfica, sacamos el R cuadrado, el modelo y ya con eso. Es importante que tengamos claro, ¿no? Que con este modelo se puede predecir. Es decir, yo entonces quiero saber cuál es la tensión si utilizo unos 3 gramos, supongamos que esto está en gramos, 3 gramos de sal. Entonces, donde está X, aquí donde está X, yo voy a colocar 3. Entonces, Y me daría igual a ¿qué? Yo voy a decir, bueno, Y va a ser igual a 8.87 por 3 gramos más 75.87. Y eso me da el valor de Y, 102. Entonces, cuando X vale 3, la tensión de la persona va a estar en 102. Para eso nos sirve este modelo matemático, para predecir. Pero entonces, de acuerdo al R cuadrado, vamos a determinar si lo que predice es confiable o no es confiable. ¿Sí? Y bueno, entonces, eso sería, digamos, chicos, todo lo que quería decirles el día de hoy. Si no hay algún comentario, alguna otra pregunta, pues podemos dejar hasta ahí. Vamos a frenar la grabación. Pero que, bueno, vamos a dejar de compartir. Y bueno, les agradezco a todos la asistencia, les agradezco que hayan prestado atención y bueno, estén muy bien. Gracias, Todos, profe. con mucho gusto. Profe, muchas gracias, me dio le pague. De verdad que es muy importante porque me sacó de muchas dudas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estaré atento a... Muchas gracias. ¿No hay asistencia, profe? No hay asistencia acá, pero estaré atento, pues ya saben que me pueden contactar por Skype, por WhatsApp y también a sus mensajes en el foro o en el correo interno. Entonces, pues que tengan todos una feliz noche y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Feliz igualmente, noche. profe.